Hola, buenas tardes. No, ok, bien, bien. Ok. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo les vengo a hablar acerca de algunos temas de histología. En este caso es algo de transporte celular. Eh, Estos temas son, bueno, el tema específico que se quiere tratar es transporte de vesículas, pero para entender estos temas me gustaría hablar de otros tantos más para que sea de mejor entendimiento. El primer tema del que me gustaría hablar es un tema que es tránsito vesicular. El tránsito vesicular se refiere a obtener ARN desde el ADN y pues podemos obtener distintos tipos de ARN, como el ARN mensajero, como el ARN mensajero, como el ARN de transferencia, el ARN mensajero de transferencia o el ribosomal. El que nos interesa para este tránsito vesicular y demás temas va a ser en un momento el ARN mensajero. Este ARN mensajero pues, se obtiene normalmente de los genes y pues el ARN mensajero lo que sucede es que pasa al citoplasma y por un mecanismo de traducción pues se va a hacer proteína. Me gustaría hablar de cómo se hace este tránsito vesicular y pues para eso hice aquí una, una cadena molde y pues una secuencia codificante que pues es de 3' a 5' y la otra es de 5' a 3'. Normalmente lo que pasa es que para transcribir un gen se necesita un promotor. Este promotor pues lo vamos a expresar, o se puede ver aquí en la imagen, expresado con el color morado y es un cubito. Lo que nos permite un promotor es que nos permite que se una hacia las proteínas. Después de esto, pues se van a unir a las proteínas o los factores de transcripción. Una vez que se une el promotor a la proteína, en este caso la proteína es el ARN-POL, bueno, una vez que la proteína, mejor dicho, se une al promotor, pues se une algo que se llama como ARN-POL. Este se va a unir a él y va a comenzar su transcripción. Es decir, tenemos nuestro promotor aquí y a este se le va a unir algo que se llama ARN-POL. Este lo vamos a representar con un tipo de forma C y gracias a esto se va a comenzar el trabajo de transcripción. Mientras todo esto va a pasar, pues de 5' a 3' se va a sintetizar una molécula de RNA mensajero. Esta normalmente se une al ADN y pues se separa después de esa molécula. Tenemos aquí pues nuestra cadena que es de 5' a 3'. El ARN pues se va a ir copiando de este molde y pues llega hasta que llegue a una secuencia de término. Cuando llega a una secuencia de término, lo que pasa es que se va a separar en algo que se llama RNA y pues se separa en pol. Y gracias a esto se va a obtener algo que se llama pre-ARN mensajero. Tenemos este pre-ARN mensajero que este pre-ARN mensajero es el que luego vamos a transformar en ARN mensajero. Este pre-ARN mensajero sufre unas modificaciones para que se reconozca por los ribosomas en el citoplasma. Este reconocimiento se tiene que hacer sí o sí, porque si no se hace, se degrada por algo conocido como las nucleasas, que estas nucleasas se encuentran en el citoplasma. Después de aquí tenemos que, pues para que todo, bueno, el siguiente paso, por así decirlo, es que seguimos teniendo nuestra cadena, que es de 5' a 3', pero se les van a agregar distintos componentes a cada uno de nuestros extremos y nuestras primas. De color morado podemos ver que a 3' se le va a agregar una cadena de adeninas. Normalmente se agregan de 80 a 250 residuos y esto se llama una cadena de polia y es un proceso de polinización. Y en nuestros 5' normalmente lo que se agrega o se hace es una modificación que se llama adhesión de una caperuza. La caperuza es un 7-metilguanosina y esta pues es la que nos permite que se dé el reconocimiento por el citoplasma. Algo más que necesitamos aquí es algo que se llama intrones, que lo representé con un cubito de color azul. Estos intrones es una secuencia no traducida, que se elimina y se llama splicing. Esto nos va a dar una molécula de RNA mensajero más pequeña que el pre-RNA. Es decir,
de esta secuencia que tenemos de pre-RNA mensajero, entra el intrón y lo va a ir compactando más, lo va a ir compactando, lo va a ir compactando y se va agregando hasta que lo compacta y pues ya nos da como resultado final un ARN mensajero y este permite ser reconocido por ribosomas y va a iniciar su traducción. El siguiente paso es el tema de traducción. Recordemos que aquí tenemos nuestra cadena que es de 5' a 3'. Y esto es dijimos que va a estar pegado en 3' una cadena de polia y pues en 5' va a estar pegada, o sea, adhiere, mejor dicho, una caperuza que nos va a permitir el reconocimiento de los ribosomas. Eh, Tengo este esquema que lo voy a ir explicando poco a poco. Y es que primero tenemos que el RNA mensajero pues va a salir del citoplasma por medio de los poros nucleares y luego este va a ser traducido por medio de los ribosomas. Aquí hay que explicar unos aspectos importantes y es que nosotros tenemos bueno, conocemos algo que se llama lectura lectura de código genético. La lectura de código genético se da mediante la lectura de las bases. Las bases son los que se conoce como adenina, guanina, uracilo y citosina. Y esto nos va a servir para explicar lo siguiente, que es que cuando tenemos tres de estas bases, se forma un triplete, estas bases un trío. Esto se le llama un codón y a un codón pues normalmente se le añaden aminoácidos. Cuando hacemos este proceso de traducción, o más bien lo que se conoce es que hay 64 codones y a cada codón tiene un aminoácido correspondiente. Hay 20 aminoácidos, así que usualmente esos 20 aminoácidos se suelen compartir en los distintos codones. Mm, Después, para explicar esto, pues me gustaría mencionar que hay algo que se llama ARN de transferencia. El ARN de transferencia es de transcripción, perdón, el ARN de transcripción siempre pues se tiene forma de trébol, como lo vemos aquí, una forma de cruz, y pues abajo de él está algo que se conoce como anticodón. Normalmente en la parte superior se le agregan los grupos de aminoácidos y esto nos sirve para explicar los siguientes que vamos a explicar sobre la lectura y todo esto. Para que se dé una lectura del ARN mensajero, pues llegan los distintos tipos de ARN de transcripción, como lo dijimos. Estos ARN de transcripción portan aminoácidos y pues aminoácidos que son complementarios a los codones. Nos habíamos quedado en que nuestra 5' tiene la caperuza y tiene del otro lado la polia, pero la polia ya no es importante en este proceso. Lo que nos importa es la caperuza. La caperuza pues va a reconocer los factores de inicio de la traducción, es decir, la caperuza nos permite reconocer los distintos tipos de proteínas. Los tipos de traducción pues se unen al 5' y facilita subunidad menor ribosomal que pues sea igual a esta región. Digamos que los tipos de proteínas se unen a 5', que sería esto que dibujemos aquí. Esto se une a 5' y facilita que la subunidad menor pues después se vaya a unir a esta región. La subunidad menor que tenemos, que es esto de aquí, la subunidad menor del ribosoma se une a un RNA mensajero. Es decir, aquí tenemos que se van agregando las proteínas, por así decirlo, que más adelante, o por así decirlo, serían las bases, pero vamos a irlo viendo despacio. La subunidad menor se une aquí, pero también bueno, aquí lo que se hace, perdón, es que los tipos de proteínas perdón, ya lo entendí. Los tipos de proteínas se unen aquí a 5'. Esto es un tipo de proteína. Este tipo de proteína que se une a 5' va a permitir que después de un facilitamiento para identificarla, para que entre la subunidad menor del ribosoma en esta región. Después de que la proteína se une a 5', lo que vamos a tener es que se une una subunidad menor, que es esta de aquí. La que está como en forma de tipo pastelito, es una subunidad menor. Esa se une a la cadena del RNA mensajero y va a seguir avanzando. Durante toda esta línea morada va a ir avanzando, avanzando, avanzando. Esto que permite, el avance de esta cosa permite que se identifique el codón de inicio. El codón de inicio es AUG. Una vez que encuentra al codón de inicio, el codón de inicio se coloca en el centro, o esta cosa se coloca en el centro del codón, mejor dicho, y después de esto nos va a permitir que se una a la subunidad mayor del ribosoma. La subunidad mayor del ribosoma está expresada con esta casita de color café. Después de que se une la subunidad mayor del ribosoma, pues se inicia la traducción.
Y para después de, bueno, para continuar con ese proceso de traducción, con lo que se conoce como iniciación, elongación y finalización, cuando se da el proceso de iniciación, hay que tener en cuenta que los ribosomas tienen algo que se conocen como sitios catalíticos. Eso es de suma importancia. Los sitios catalíticos van a ser tres. Los sitios catalíticos son A, este es el que reconoce codones y permite, pues entra hacia el ARN de transferencia, ARN de transcripción, perdón, de transcripción. Después tenemos al P, que el P es el que nos permite producir un enlace peptídico. Y después tenemos al sitio E. El sitio E es el se conoce como sitio de liberación. Esto va a ser importante para entender eh, otros aspectos más importantes después. Y estos son los sitios catalíticos que hay que reconocer. A reconoce al codón y entra pues el ARN de transcripción. P produce un enlace peptídico y E es un sitio de liberación. Después de ahí tenemos que dado el codón de inicio se coloca el codón de inicio se va a colocar en el sitio P. Este va a entrar al RN de transferencia, como se mencionó, con un anticodón. El anticodón se conoce como UAC, uracilo, adenina y citosina. Lo que es importante de mencionar es que este anticodón siempre lleva un aminoácido que sería este caso de aquí. Este aminoácido que se subraya con color amarillo es el aminoácido de metionina. Después de que se pasa este proceso de que se une el anticodón y el aminoácido de metionina, se acaba la fase de iniciación de traducción. Y después comenzamos con lo que se llama fase de elongación. Y pues aquí van a llegar los factores de elongación, que son factores de traducción que ayudan al avance del ribosoma en el ARN mensajero. Y esto es de suma importancia. Tenemos que nuestro codón de anticodón pues se une aquí a la subunidad mayor ribosomal. Pero después de que llegan los factores de elongación, en el sitio A se une otro codón complementario y este es el que representamos con el subrayado de color rosa. Este anticodón complementario pues también tiene su, su forma de trébol y tiene su grupo amino. El aminoácido del sitio P se va a unir con el aminoácido del codón complementario mediante un enlace peptídico. Que es esta rayita que podemos ver aquí entre los dos aminoácidos. Eso es lo que se da mediante un enlace peptídico, permite que se unen. Esto lo permite o lo hace algo que es la enzima peptidiltransferasa. Después vamos a tener que el ribosoma va a continuar avanzando y aquí es de suma importancia prestar atención a lo siguiente porque es un juego de palabras. El ribosoma avanza y se coloca el segundo codón en el sitio P. En el sitio A se da un nuevo codón y en el sitio E se coloca el primer codón. El ARN de transcripción del sitio P pasa al sitio E y su aminoácido del sitio A va a liberar el ribosoma. El sitio P va a quedar en el segundo ARN de transcripción y va a tener a su aminoácido, que se une a la metionina, y el sitio A entra otro nuevo aminoácido. Después se produce el enlace peptídico entre los aminoácidos del sitio P y del sitio A, que fue lo que vimos anteriormente. Esto va a permitir que se muevan más ribosomas y luego el codón de inicio va a quedar fuera del ribosoma. Luego el segundo codón va a pasar al sitio E y el ARN de transcripción se libera. El codón A va a pasar al codón P y entra de nuevo al codón A. Y así de nuevo hasta que encuentre unos codones de término. Hay 4 codones de término. Y normalmente empiezan con la letra U. Y este proceso se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir hasta que el codón que está en el sitio A, que es el que reconoce a los codones, pues nos reconozca un codón de término. Estos codones de término pues hace que el sitio A encuentra su codón de stop o su codón de término y ya no entra ARN de transcripción, sino que entra algo que se llama proteínas de finalización. Estas proteínas de finalización desensamblan las subunidades ribosomales y libera el ARN mensajero. Esto va a liberar proteínas con aminoácidos unidos. Y después de todo este proceso, cuando se liberan las proteínas de finalización, lo que nos da o lo que nos da de término después de soltar a los ribosomas y todo eso, cuando encuentra
al codón perdón, al, al codón de término, sí, nos va a dar esto, que es una cadena de ARN mensajero, pero pues tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo amino es conocido como NH3 y aquí tenemos al grupo carboxilo que es conocido como COOH. Pues luego estos procesos y luego se dan los procesos de plegamiento. Esos procesos de plegamiento son de tres tipos o tres estructuras. La primaria, la secundaria, que aquí es donde entran lo de hélices alfa y láminas beta, y la terciaria, que es lo que más nos importa. En esta terciaria se da una forma estructura en tercera dimensión o en 3D y le da una funcionalidad a la proteína, que es lo que nos va a permitir que se sigan dando los siguientes procesos. Después nos sigue la translocación de proteínas. Para la translocación de proteínas hay que ver unos aspectos importantes antes de eso. Uno de ellos es que todo proceso de traducción se da siempre en el citosol. Normalmente de lo que tenemos anteriormente dicho, sale el extremo amino y pues las proteínas sintetizadas en los ribosomas libres del citosol siempre se quedan en este y después se transforman al núcleo para después ser dirigidas a los peroxisomas o mitocondrias. La translocación de proteínas, pues vamos a comenzar a decir que es el extremo amino que teníamos. El extremo amino de la proteína, pues va a tener estar acompañado de un conjunto de aminoácidos. Esto va a actuar como una señal de reconocimiento que se conoce como la péptidoseñal o secuencia señal. Digamos que mencionamos que sale el grupo amina, pues sí sale el grupo amina, que sería este de aquí. Este grupo amina pues se va a unir con un enlace peptídico. Esto de aquí sería como la peptidoseñal. Y esto siempre se reconoce por proteínas, que se le abrevia como PRS. Después de que la PRS y todo esto se da la peptidoseñal, la PRS lo que hace es que esto de aquí, que es la PRS, paraliza la transducción, paraliza el proceso de transducción y va a arrastrar hasta la superficie, y se va a arrastrar hasta la superficie donde va a haber un receptor para la partícula de PRS. Entonces esta cosa se va a ir arrastrando la superficie hasta que encuentre un receptor para una partícula de PRS. Y esto va a entrar en y pues esto va a estar en algo que se conoce como canal, que se denomina traslocón. Este traslocón se va a abrir y permite que se dé el paso de una nueva proteína, que es esto de aquí que vamos a ver. Y es que cuando se continúa la traducción, pues la proteína que se sintetiza por el traslocón, esta proteína que se sintetiza por el traslocón, va a reconocer la que es la peptidoseñal para que esta no se vaya al citosol. Y pues por el traslocón ya va a pasar a lo que es el RER y pues la peptidoseñal se elimina por la peptidasa. Es decir, tenemos nuestros traslocón aquí que son los puentes. Estos puentes, pues la proteína se sintetiza, o lo que habíamos mencionado anteriormente, va a ir siguiendo su camino, sigue su camino, sigue su camino, hasta que encuentre el traslocón. El traslocón permite que el canal se abra, y esto va a reconocer lo que es la peptidoseñal, y una vez que reconoce lo que es la peptidoseñal, la va a eliminar por una enzima que se llama peptidasa. Lo que va a hacer que la PRS siga su camino es que cuando este traslocón se abre, hace que el citosol, hace que reconozca la peptidoseñal para que esta no se vaya al citosol y no se vaya a los peroxisomas o mitocondrias. Y si no, que siga su curso y llegue hasta el retículo endoplásmico rugoso. Después, eso sería todo el proceso de translocación de proteínas. La translocación de proteínas, lo que pasa o lo que importa aquí como aspectos a mencionar es que tenemos que hay proteínas transmembranales que pues estas no van a pasar todo el retículo endoplásmico rugoso. Digamos que se quedan alojadas en esta zona de color rojo, no pasan de todo el traslocón, no llegan hasta el retículo endoplásmico rugoso, sino que se quedan pegadas algunas. Estas se alojan pues parcialmente para estar en el RER, eh, en el retículo endoplásmico rugoso, igual pues viajan por el Golgi y pues forman parte de la membrana vesicular. Tiene el mismo procedimiento las proteínas transmembranales que pues comienzan con lo mismo que mencionamos anteriormente. El ribosoma comienza la traducción de la proteína al citosol. Hay una peptidoseñal, una PRS, y esta se dirige a la superficie, que seguiría siendo el mismo proceso. Comienza la traducción por los ribosomas,
hay una peptidoseñal, que sería esta de aquí, está la peptidoseñal, y esta PSRS se va dirigiendo hacia la superficie hasta que se encuentra con el traslocón. La proteína se introduce hasta encontrar otra secuencia de señal en mitad de los aminoácidos, y pues se da lo que es la secuencia, esto se le conoce como una secuencia parada. La secuencia parada le indica al traslocón que debe parar la traslocación, y pues una parte se va al retículo endoplásmico rugoso, por así decirlo, interno, y la otra se va hacia el externo. Digamos que pues aquí está el retículo endoplásmico, pero para entrar hay una tipo membrana, y esto sería lo externo y esto sería lo interno. Entonces, como se da la secuencia parada, esto le va a indicar al traslocón que separe la traslocación, y para que esto pase, o bueno, lo que genera es que un cacho de nuestra proteína transmembranable se va a ir hacia la parte externa y otra hacia la parte interna del RER. Después la peptidoseñal pasa lo mismo, se va por la enzima peptidasa, se desaparece, y se abre pues el poro para que la proteína se quede integrada en la membrana del RER. Después se va a traslocar al aparato de Golgi, después la membrana plasmática, y pues siempre se viaja. Bueno, lo que sigue o el siguiente tema va a ser algo que se conoce como el transporte de vesículas, pero para eso primero veremos endocitosis y exocitosis. Lo que sucede es que se trasloca el Golgi y después la membrana plasmática. Y siempre que se da un transporte, siempre se viaja en membranas de vesículas. Las vesículas normalmente se trabaja, bueno, las vesículas nos permiten que se dé el transporte. Nunca se da en el interior de una vesícula porque pues no son hidrosolubles. Vamos a tener algo que se llama exocitosis y endocitosis, que, que después de que se da lo que ya habíamos dicho que es transcripción, traducción, translocación, seguimos ahora a lo que se llaman procesos de exocitosis y endocitosis. Los organismos de transporte, como dijimos, son en vesículas y se forman en el RER, en el aparato de Golgi, en la membrana plasmática, y pues para que sea su transporte. Tenemos lo que se conocen como rutas de transporte. Las rutas de transporte son vesículas que van desde el RER al aparato de Golgi. Estas son en formas de vesícula y pues llegan y vierten su contenido en Golgi, y después pueden volver al RER o se pueden ir hacia adelante para una exocitosis, etcétera, etcétera. Normalmente pues se forman vesículas que dan lugar a lisosomas o membrana plasmática, o se secreta por exocitosis al exterior de la célula. Y pues vamos a ver este esquema. Este esquema nos representa cómo es un transporte de vesículas, pero estoy enfocado en exo y endocitosis. Tenemos al núcleo, después esto de aquí es el núcleo que pues, estaría representado aquí. Esto de aquí es el retículo endoplásmico rugoso, y esto de acá es la membrana celular, es la membrana celular, ¿ok? Lo que sucede en un proceso de exocitosis es que la célula va a producir moléculas, estas moléculas que vemos aquí de color verde, que estoy ahora de color café. Estas moléculas la célula las produce y pues se van a acumular en vesículas cerca de la membrana. Luego, aquí obligatoriamente la célula necesita recibir una señal. Esta señal necesita ser reconocida por un receptor de membrana, y las vesículas se van a fusionar para que pues, rieguen su contenido al exterior. Es decir, estas moléculas se van a formar y se van a empezar a unir. Se forman y se unen, se unen. Y después llega una señal desde el exterior que me dice, necesito ocupar esas moléculas, mándamelas para afuera. Y pues solamente con una señal me las va a mandar para afuera. A grandes rasgos eso. Lo que tiene característico la exocitosis es que se divide en dos: constitutiva o regulada. La exocitosis constitutiva es la que, digamos, por así decirlo, tú ocupas, ocupas hacer algo diario, y hay proteínas que se encargan o moléculas que se encargan de hacer eso pues por ti diario, y tú ni en cuenta. Pero lo que sucede es que las moléculas y proteínas, todo lo que se produce por aquí y se une, van a ser sacados hacia el exterior inmediatamente, así como se produce, lo saca. Produce y saca y lo manda para el exterior porque se ocupa en los procesos biológicos. Este, las reguladas, pues normalmente son células específicas o células especializadas. Estas sí necesitan en sí que se les dé un estímulo para que se activen. Pueden estar aquí y aquí van a estar, pero no se van a activar o no van a salir hacia el exterior a menos que no se les dé un estímulo. Los ejemplos de reguladas tenemos la neurona, y pues de constitutivas podemos tener que pues son los mecanismos de secreción como los que aportan colágeno, glucágeno y todo eso.
Las características de la constitutiva es que mantiene una estructura de la membrana plasmática, lo del glucocálix, etcétera. Endocitosis. Con endocitosis pasa totalmente todo lo contrario. Lo que pasa es que las vesículas se forman aquí en la membrana y estas vesículas que se forman en la membrana van a viajar al interior, aquí como lo señala la flecha, y una vez que viajan al interior, pues se van a fusionar, bueno, viajan al interior de la célula y forman una vesícula que se llama endosoma. Es decir, está aquí las vesiculillas, viajan al interior y forman el endosoma. Este endosoma, pues se fusiona con un lisosoma. Este lisosoma, pues nos va a dar, por la fusión de esto nos va a dar algo que se conoce como endolisosoma. El endolisosoma va a activar las enzimas hidrolíticas del lisosoma. Y normalmente aquí lo que pasa es que se da un transporte retrógrado, es decir, que se sigue hacia el Golgi y luego se va hacia el RER, que esto pues está mediado por algo que se llaman COPS, pero pues ahorita lo vamos a ver en el otro tema que es transporte de vesículas. Bueno, o si no puede ser, si no se dirige al Golgi y al RER, pues va a ser desechado hacia la membrana nuevamente para que se vuelva a utilizar y se utiliza en la membrana o se puede volver a utilizar para volver a formar más vesículas y que estas viajen. Los tipos de endocitosis que tenemos es pinocitosis. En la pinocitosis se introduce un componente hidrosoluble y moléculas, las que están mediadas por un receptor. Estas son las que se ocupan para introducir moléculas en los momentos puntuales. Como ejemplo tenemos el LDL, la fagocitosis, es una célula de endocito, de macromoléculas, y estas se dirigen a los endolisosomas y se usan algunos. Y pues los endolisosomas van a salir en vesículas a la célula pues por exocitosis. Es decir, que de endocitosis se puede pasar a exocitosis y también de exocitosis se puede pasar a endocitosis. El ejemplo de la mediada por receptor es el colesterol y es el mediado por receptor. Y pues por último tenemos lo que es transporte de vesículas. El transporte de vesículas tenemos esta imagen que la vamos a ir explicando, y es que el transporte de vesículas se da en las regiones de la membrana, bueno, están involucrados organelos que es la membrana, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, etcétera. Y estos siempre se asocian a proteínas de cubierta. Las proteínas de cubiertas, son de dos tipos. Es algo que se llama clatrina. La clatrina se usa para formar vesículas. Estas se pueden dirigir desde Golgi a lisosomas, desde Golgi a la membrana y pueden pasar por el proceso de exocitosis o endocitosis. Y las otras que se forman son los coatámeros. Los coatámeros que tenemos que es COP1 y COP2. Estos se ocupan para el anterógrado y retrógrado. Para COP2 se ocupa para el transporte anterógrado que va desde el RER hasta Golgi, al aparato de Golgi. Y para un transporte retrógrado, es decir, que va en retroceso, se ocupa COP1, que va desde el aparato de Golgi hacia RER, hacia el retículo endoplásmico rugoso. En este esquema podemos ver los componentes, que este sería aparato de Golgi y esta sería la membrana. El aparato de Golgi va a requerir las proteínas de cubiertas y las proteínas de cubiertas se dan mediante algo que se conoce como proteínas de reclutamiento, que estas se van a colocar en la membrana. Tenemos que las proteínas de cubierta se ponen en la cara citosólica y funcionan como proteínas de unión, que se conoce como el nombre de adaptinas. Esto que vemos aquí, estos puntitos morado con verde, serían las adaptinas, que son las proteínas que se colocan en la cara citosólica. Después, a las proteínas de cubierta, que están aquí, se le va a agregar lo que son las clatrinas. Esto que vemos de color subrayado con azul y color morado son las clatrinas. Después de todo esto, la membrana va a sufrir un proceso de evaginación, donde va a tener las adaptinas que tienen las proteínas de reclutamiento y se va a seguir dando el transporte. Cuando pues, se da este proceso de evaginación, ¿qué es esto? Se suelta la vesícula y esto se suelta mediante una proteína que se llama dinamina. Y pues esta dinamina lo que hace es que estrangula a la vesícula con un gasto energético. Después de esto, lo que va a ocasionar es que la vesícula formada se le va a desprender de la clatrina, es decir, las clatrinas se van a empezar a desprender, a desprender, a desprender de la vesícula y pues
al citoplasma y se puede, esas normalmente se van al citoplasma o se pueden usar de nuevo. Ahora, una pregunta, ¿cómo reconoce que esa membrana es su destino? Pues lo reconoce por algo que se llama proteínas snare, que aquí tenemos el ejemplo. A esta proteína B-SNAR, bueno, a nuestra proteína se le va a unir una proteína que se llama a nuestra vesícula, que es esta color azul, se le va a unir algo que se llama V-SNAR y también algo que se llama RAP. En la membrana plasmática va a haber un receptor para el RAP. Entonces, estos son receptores para dichas vesículas, o ya sea el receptor RAP o el receptor V-SNAR. El RAP pues se va a unir a su receptor, se une aquí al receptor y una vez que se reconoce se le agregan las proteínas SNER. Para unir algo que se conoce como una proteína SNER con otra proteína SNER que está en la membrana, las de reconocimiento con las que se unen a la vesícula, estas normalmente se enroscan. La vesícula pues queda próxima a la membrana de destino. eh, no sé cómo explicarlo. Digamos que esta es la membrana plasmática. Nuestra vesícula está aquí. A nuestra vesícula pues se le une lo que es el RAP y el SNER. Esta es para que sirva como de reconocimiento. Aquí en la membrana vemos que tenemos pues sí, las partes que es de reconocimiento, que aquí sería la de SNER y la de RAP. Estos receptores, perdón, estos receptores pues hacen que se fusiona, quedan próximos a la membrana y luego se van a fusionar y se da una vesícula con membrana plasmática, que sería esto de aquí. Esto de aquí se va a ir uniendo y va a chocar con la membrana hacia abajo. Explicado así, esto se une con esto, va a seguir su camino y va a chocar aquí con la membrana y se va a unir. Aquí cuando se une con la membrana se forma algo que se llama vesícula con membrana plasmática. Y después nos vamos a ir al último paso, que es esto de aquí. Cuando ya están unidas, normalmente, pues las vesículas se abren y pues las proteínas hidrosolubles o las proteínas que tenemos aquí van a salir, que sería este paso de aquí. Nuestra vesícula pues ya se unió, sigue aquí y esto de acá hace que se abra. Y cuando se abre, pues las vesículas se abren y pues las proteínas van a salir y pues estas proteínas que salen van a transportar a las moléculas en su membrana y pues van a formar la parte de la membrana ahora. Es decir, están aquí, vienen acá, se empiezan a unir, a fusionar, a fusionar, a fusionar la vesícula y se abre. Una vez que ésta se abre, pues va a permitir el paso de las proteínas para que se adhieran a la membrana, para que sigan su proceso de llegar desde RER hasta, bueno, desde el RER hasta Golgi y luego endocitosis, exocitosis, o para que pase lo contrario totalmente, que se siga de endocitosis, es decir, de la membrana hacia Golgi y luego a RER. Este sería el procedimiento para el transporte de vesículas y creo que sería todos los temas por el momento. Eh, Gracias.